Acelerando Empresas, episodio 264. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes y viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 20 de junio, en el que tenemos un monográfico dedicado a las tecnologías que van a cambiar la forma de emprender y vivir en esta década que entra, en la década de 2020. Y que además representan una tremenda oportunidad de negocio para quien sepa aprovecharlas. En mi opinión, desde luego. Y bueno, vamos antes, como siempre, a recordaros que tenemos la página web acelerandoempresas.com, donde tenéis cursos prácticos en vídeo y masterclass para aprender a emprender, y que todas las semanas, como siempre, hacemos una masterclass online que podéis apuntaros, que simplemente con registraros en acelerandoempresas.com ya os llega el aviso para poder asistir a esta masterclass online y podéis preguntar a los ponentes, en fin, todo lo que sabéis que ya estamos haciendo. Así que no lo pienses más, apúntate, gratuitamente puedes estar una semana probando bien todo el material que quieras, así que es una gran oportunidad para mejorar tus habilidades y para seguir aprendiendo a emprender. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. ¿Cuáles son los mayores cambios tecnológicos y tendencias que van a cambiar en esta nueva década la forma de montar negocios? Pues veréis, primero, para contestar a esta pregunta tenemos que saber dónde estamos. ¿De acuerdo? Estamos, pues ya sabemos, en 2019, a las puertas de una nueva década, de la década de 2020, que va a traer muchos cambios. Pero para ver qué cambios va a traer, hay que saber también cómo hemos llegado hasta aquí. La primera revolución industrial, que sabéis pues todos que fue la mecanización y bueno, el cambio en cuanto a las energías, ¿no?, del agua y demás, hizo posible pues muchísimo de lo que hoy conocemos como es la evolución y bueno, la vida sofisticada que llevamos, ¿de acuerdo? Esta fue la base, la primera revolución. La segunda, pues fue, digamos, la producción en masa, en la que pues había pues líneas de montaje y todo esto. Todos los asociamos a un poco el tema de los coches, ¿no? Los vehículos, de la producción de vehículos y tal. Y después vino la tercera revolución industrial, que es ya pues la más conocida, la que nos ha pillado más cerca, que ha sido la revolución industrial de la informática, ¿no?, y de la automatización, ¿de acuerdo? Esto pues bueno, es lo que nos ha dado la capacidad de hacer las cosas que hoy en día estamos haciendo y es lo que hemos vivido, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos más o menos alguna edad, pues bueno, hemos estado inmersos en cómo ha ido cambiando el mercado de la tecnología, la vida de las personas, ¿de acuerdo? Pues bien, esto ha sido hasta hace muy poquito, pero en esta misma década hemos comenzado una cuarta revolución industrial, o así lo opinan muchos expertos, esta industria 4.0, en la que ya estos ordenadores, estos sistemas automáticos, han alcanzado un nivel bastante más elevado que el que tenían. Este nivel, digamos que hace que los ordenadores, los sistemas de información, ya estén conectados entre ellos y trabajen de forma sistemática de una manera que nunca antes se había visto, ¿vale? Todo esto además acompañado pues por el mundo de la movilidad, en la cual pues todo el mundo tiene un móvil en la mano y esto es algo que da una capacidad de conexión espectacular y con avances de muchas tecnologías que vienen aparejadas a esta conectividad total y esta gran capacidad de cálculo que hacen que estemos ante una inmensa oportunidad tremenda de evolución pues en todos los aspectos de la vida de las personas, ¿de acuerdo? Y esta es justamente la que acabamos de empezar, pero la acabamos de empezar hace muy poquito, ¿vale? Estas tecnologías están prácticamente viendo la luz, aunque llevan pues años en desarrollo, pero realmente el público en masa no ha llegado pues hasta hace nada prácticamente, ¿de acuerdo? Así que vamos a repasar un poco estas tecnologías de forma superficial para que entendáis de qué estamos hablando de esta cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues en primer lugar el Big Data, ¿vale? La gran capacidad que tenemos hoy en día de analizar, procesar y sacar conclusiones de datos y además de una forma muy muy rápida, ¿vale? Esto pues ha dado lugar a empresas que, por ejemplo, son capaces de analizar tu ADN de forma pues bueno, en horas, ¿no? Que te permiten sacar conclusiones, pues por ejemplo, de tu salud, de las posibles enfermedades que tengas en el futuro, porque por genética te corresponda a un perfil u otro, y también incluso de dónde proviene tu ADN, ¿de acuerdo? Esto es algo que sorprende bastante, pero ya hay empresas que ofrecen este servicio y encima a un coste bastante razonable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 23andMe es una empresa que hace esto y la verdad es que pues está consiguiendo bastante éxito y que aunque en España todavía no tienen el servicio de salud, pero sí que podéis encargar ya, si queréis, el servicio de comprobación de vuestros ancestros, ¿de acuerdo? Esto es algo que, fijaos, lo que nos costó
hacer un análisis del ADN, sacar pues el proyecto Genoma Adelanto, y que hoy en día pues se puede analizar de una forma súper rápida y a un precio bastante barato. Y esto hace, pues como digo, muy poquito tiempo. ¿Realmente significa que vamos a emprender nosotros en temas de Big Data? Pues no tiene por qué. Pero es que es verdad que el Big Data va a posibilitar muchísimas líneas de negocio, muchísimos proyectos, muchísimos campos para poder innovar, para poder crear nuevos negocios, y esto justamente sí que lo podéis aprovechar, ¿vale? Igual que pues no todo el mundo se dedica a fabricar coches, ¿no? Cuando fue la segunda revolución industrial, hay poquitos fabricantes relativamente, pero sí que hay muchísima gente que después se dedica a, pues por ejemplo, limpiar coches, o por ejemplo, a hacer portes con coches, o por ejemplo, a vender coches, o por ejemplo, a muchísimas cosas que se pueden hacer con los vehículos, ¿de acuerdo? Por tanto, no penséis en estas tecnologías como en algo que vosotros vais a tener que dedicaros, o sea, una oportunidad para poder hacer negocios, que también, por supuesto, pero sino también por los campos que esto va a abrir, en el mundo de la medicina, en el mundo de los servicios, en muchísimos mundos, ¿de acuerdo? Porque podéis ser simplemente usuarios y no creadores de esta tecnología. Y pasamos a la siguiente tecnología también muy relevante, que es la tecnología de la inteligencia artificial, ¿vale? Hemos escuchado muchísimo sobre la inteligencia artificial en las últimas décadas, pero hasta ahora, digamos que prácticamente era algo de experimentación, de investigación. Pero ya hoy en día, por ejemplo, existen empresas que aprovechan esto y que lo utilizan para cosas que llegan a las personas. Por ejemplo, una empresa llamada Cognoa tiene una aplicación que permite detectar si un niño va a ser autista, ¿vale?, antes que los propios médicos tengan sospecha siquiera de ello. ¿Y esto para qué sirve? Pues porque hay tratamientos que para el autismo, si se empiezan a hacer a los primeros meses, años de vida, son mucho más efectivos, se coge a tiempo y la persona va a tener una vida mucho más plena probablemente cuando pase los años, ¿de acuerdo? Así que esto ya existe, ya funciona desde hace poquito, pero ya tienen hasta aprobación para utilizarse en, como digo, casos de autismo en Estados Unidos. Con lo cual, también es un ejemplo de lo que va a venir. Va a venir una medicina mucho más con inteligencia artificial, mucho más alucinante que lo que hemos visto hasta ahora. De hasta ahora pues se hablaba mucho de ello, pero se veía poco, ¿no? Y ahora pues ya vemos pues muchísimos ejemplos, entre ellos pues por ejemplo cómo funcionan nuestros dispositivos móviles, ¿no? O nuestros Alexas o nuestros móviles, cacharritos estos de Google, ¿de acuerdo? Y pues que es alucinante la inteligencia artificial que eso tiene por detrás, ¿de acuerdo? Así que esto también va a abrir campos muy interesantes para poder emprender. Por otra parte, la computación cuántica. Fijaos que ya hay ordenadores cuánticos, que hemos hablado mucho tiempo de ello. Yo, por ejemplo, estuve ya sabéis, en la feria más importante quizás del mundo a nivel emprendimiento, que es el Web Summit en Lisboa, a finales del año pasado, y estuve viendo pues IBM Q. El IBM Q es el ordenador cuántico de IBM, que ya es una realidad. Y bueno, es verdad que todavía es como una especie de showroom para enseñarlo, pero realmente esto va a llegar y va a llegar bastante pronto. Y va a cambiar muchísimo, pues un montón de cosas que ahora mismo se consideran imposibles y que podrán ser también posibles dentro de no mucho. Entre ellos, pues por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas que está consiguiendo que gracias a minimizar el tamaño de los dispositivos puede, pues por ejemplo, poder ponerse pues en una pulsera o pues por ejemplo en un sensor que lleves puesto todo el día y sacar conclusiones para, por ejemplo, ver cómo vives y sabéis cómo mejorar un poco vuestra forma física o lo que sea. Esto a pequeña escala, pero por ejemplo, una persona llamada Larry Smart, que es el hombre más conectado del mundo, lleva pues un montón de años monitorizando cada aspecto de su vida, pues ha sacado conclusiones espectaculares y está sacando, por ejemplo, dispositivos que son capaces de predecir cómo te van a ser las comidas, cómo vas a poder mejorar pues ya a nivel pues de estudios médicos, ¿no?, tus capacidades, ¿no? Entonces esto es algo que ya ha llegado en forma de pulseritas para todos, ¿no? Hay muchísima gente que tiene esto, pero que lo que va a llegar y la aplicación que va a tener va a ser realmente espectacular, ¿no? Este mundo conectado, ¿no?, con pequeños dispositivos, tanto pues no solamente en las personas, sino en cualquier dispositivo de nuestro hogar, va a permitir pues no solamente casas inteligentes, sino muchísimas cosas más de monitorización constante de las ciudades, de las personas, de los vehículos, y la verdad es que es bastante impacto el que va a tener en nuestras vidas y que ya está teniendo, aunque no nos demos cuenta, ¿de acuerdo? Y va a abrir, como digo, un campo enorme, tremendo, de poder hacer cosas muy distintas de las que estamos viendo y también, por tanto, de oportunidades de negocio para ello, ¿de acuerdo? Fijaos si esto lo combinamos con la computación cuántica, con la miniaturización de dispositivos que pueden ser incluso del tamaño de, pues bueno, no voy a decir células, pero sí, dentro de no mucho van a ser muy pequeñas, pueden ser incrustables en, por ejemplo, la yema de un dedo, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de algo que va a cambiar en esta década que entra de forma espectacular, ¿no?, en muchísimas áreas de negocio.
Pasamos al siguiente temática que está ahora revolucionándolo todo también, que es la robótica. La robótica, pues bueno, que sabéis, desde estas revoluciones industriales anteriores, que tenía una parte muy importante para la producción, ¿vale? De, pues, por ejemplo, coches o de lo que fuera. Pero ya hoy en día esta robótica, como digo, se ha hecho más pequeña, más funcional y por tanto más también aplicable a la vida normal de la gente. Por ejemplo, hay un vídeo en TED que os recomiendo muchísimo que veáis de Nigel Eckland, que es una persona que pues perdió su brazo, pues trabajando en una fábrica, y pues después de perderlo, pues se le vino la vida abajo y pues le ofrecieron hacer pues un implante de una mano biónica y ver si con eso pues le iba bien. Pues el resultado es que esta persona hoy en día es muy famosa, por eso tiene ese vídeo en TED, porque su mano es una de las más avanzadas del mundo y la verdad que puede hacer cosas incluso que nosotros no podemos hacer, como por ejemplo rotar completamente la mano, ¿no? Es algo espectacular verlo y la verdad que, bueno, no es que se pueda decir que es preferible tener una mano normal, pero el nivel de detalle, de capacidad de tocar, de sensibilidad que tiene es alucinante y desde luego, pues bueno, va a hacer que la robótica incluso a nivel personal nos pueda servir para, pues por ejemplo, correr más rápido o hacer pues un montón de cosas que normalmente el límite de la persona humana pues no puede hacer. Y esto no estamos hablando de dentro de 20, 30, 50 años, estamos hablando de que esta década va a ser pues bastante presente, ¿no? Los cambios en robótica y en biónica que van a hacer que los humanos pues digamos empecemos a alcanzar superpoderes, ¿no? Con lo cual, ¿qué campos y qué negocios abrirá esto para poder emprender? ¿No? Pues alucinante, ¿no? Y entonces los que lo pillan al principio, como decía antes, por eso el mejor momento de aprender yo creo que es ahora, van a tener una oportunidad tremenda de poder no solamente conseguir negocios, sino cambiar, por supuesto, el mundo. Otra área importantísima, la biotecnología, ¿no? Y relacionada un poco con el mundo anterior que comentaba también, ¿no? Pues, por ejemplo, en la Clínica Mayo han conseguido con la Universidad de California, de Los Ángeles, hacer que una persona que estaba pues paralítica empiece a andar. Y empieza a andar, pues, por ejemplo, con, en este caso, un dispositivo que te incrustan, que es capaz de generar estímulos en tu espina dorsal y al final, pues, esto hace que de forma progresiva consigas, pues en este caso unas semanas, que empiece a andar la persona que está afectada. Por tanto, esto abre vías, no solamente, como decía antes, en la robótica, a hacer otras cosas nuevas, sino también a recuperar personas que, por ejemplo, no tenían ciertas capacidades por lo que sea, ¿no? Con lo cual, fijaos qué impacto puede tener la biotecnología en el mundo y en cuanto a cura de enfermedades y demás, pues ni os cuento, ¿no? Con lo cual, esto genera incluso retos, ¿no? A la hora de plantearnos cómo va a evolucionar, ¿no? La pirámide poblacional, porque si las personas tienen ya este tipo de avances, son capaces de vivir muchos más años, ¿no? Por lo tanto, hay que estudiar muy bien a nivel geopolítico qué va a pasar, ¿no? Con estos países desarrollados que van a poder extender su vida con respecto a lo que habitualmente creíamos que era la vida de una persona normal, ¿de acuerdo? Así que fijaos cuánto va a generar eso también de negocios en muchísimas áreas distintas. Pasamos a otro mundo también muy, muy importante que está habilitando cosas que hasta ahora pues no se podían hacer o no se podían hacer de esta manera, que es ni más ni menos que el blockchain, ¿de acuerdo? Todos habéis escuchado, por supuesto, sobre Bitcoin, ¿no? Bueno, en fin, siempre eternas conversaciones sobre si eso es interesante, si no, si va a triunfar, si no, pero desde luego para mí hay una conclusión muy clara. Lo más interesante de Bitcoin en sí, puede ser que funcione o no, es la tecnología que está detrás de Bitcoin, que lo ha hecho posible, que es el blockchain. Y el blockchain, que básicamente es una base de datos descentralizada de confianza mundial, puede ser usada para muchísimas cosas, ¿de acuerdo? En particular, pues hay 4 grandes áreas de oportunidad que blockchain ya está habilitando, que está permitiendo. Una es la que ya pues hemos comentado, la de Bitcoin y todo lo que rodea, que es el uso como moneda digital, ¿no? Para, pues, por ejemplo, pagos electrónicos, para financiación y para mucho más, ¿vale? Pero también, pues, por ejemplo, es muy interesante su área de aplicación, por ejemplo, en el guardado de registros, pues, de forma segura, pues, por ejemplo, para el tema de salud, para el tema de propiedades, ¿no? De propiedades inmobiliarias o propiedades de objetos, para el tema de votaciones electrónicas, para el tema de propiedad intelectual. Para todo esto es algo muy, muy interesante todo el campo que está abriendo blockchain, ¿de acuerdo? Fijaos cuánto papel esto puede eliminar y cuántas, pues bueno, digamos, relaciones entre personas sobre estos temas que hasta ahora pues estaban reguladas, pues por ejemplo, por notarios y demás, que puede cambiar aquí, ¿de acuerdo? Esto igual en esta década empezamos a ver bastantes cambios al respecto de lo que estábamos acostumbrados a ver.
Por otra parte, también un área de oportunidad muy importante de blockchain es el tema de las securities, por decirlo así, ¿no? El tema de las deudas, de los pagos, de los mercados privados de inversión, de el crowdfunding, ¿vale? Todas las garantías de pagos entre personas, ¿no? O de cobros, creo que es también algo muy, muy importante a la hora de cobrar y de pagar, por supuesto, independientemente de si utilizamos una moneda digital o no, ¿vale? Y también otra parte muy interesante, para mí que quizás la más clave de todas, es los contratos inteligentes, ¿de acuerdo? Hay una parte de derechos digitales, de negociaciones y demás que con blockchain pueden ser desde luego muy, 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 muy distintas a lo que actualmente tenemos y que, pues bueno, está basada pues o en confianza o en terceros que te habilitan cosas. Por tanto, esto es algo, todo ello, lo que acabo de comentar de blockchain, que va a cambiar y está cambiando, de hecho, ya bastante la industria en muchas áreas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también, en consecuencia, la vida de las personas. Así que aquí, muchísima atención, porque aunque vuestro proyecto no sea como tal de blockchain, sí que aplicar blockchain para cualquiera de todas las áreas que puede ser pues relacionada, pues es algo que es espectacular. Yo, en particular, pues he estado, como sabéis, de tribunal en Elevator Pitch en este año en Startup LE, el evento que hacemos en Salamanca, que es a nivel europeo pues enorme, y varios proyectos había de aplicación de blockchain muy, muy, muy interesantes. Uno de ellos, pues bueno, fue ganador en su área. Así que, pues esto es algo que no solamente es el futuro, sino que está empezando ya, pero desde luego en la década que viene va a haber muchísimas implicaciones al respecto. Bueno, paso a otro tema que también está pues muy, muy en boga en esta cuarta revolución industrial, que es, y ya conocéis todos un poco, creo, la impresión 3D. Y diréis, bueno, pero si la impresión de 3D esta década también ha sido pues muy interesante, ha habido mucho. E incluso, pues bueno, ya se venden impresoras 3D pues, en cualquier tienda, pues como si fuera un juguete para un niño pequeño, ¿no? Y sí, efectivamente, pues hemos posibilitado la tecnología, hemos posibilitado que sea algo al alcance de todos, y esto es interesante, aunque bueno, en muchos casos se ve como una especie de divertimiento, ¿no? Un juguete, ¿no? Pero ya os digo que esto es solo el principio. La investigación que se ha realizado y, pues por supuesto, economía de escala que se ha aplicado aquí para que esto llegue a tanta gente, hace que muchas empresas estén avanzando de paso de gigante en el tema de la impresión 3D. Por tanto, ¿esto qué significa? Significa que lo que viene en la década siguiente ni siquiera casi podemos imaginarlo. Un ejemplo, Organovo es una empresa que ya está imprimiendo en 3D órganos humanos, ¿vale? Con células, ¿vale? Con tejido corporal. Y esto, claro, todavía está avanzando en ello, pues por ejemplo, tienen ya una aprobación para hacer células, ¿no? Y un poco capas de tejidos humanos para, por ejemplo, riñón y para ciertos órganos del cuerpo, en el caso de que tengan, por ejemplo, que curar a una persona porque tenga alguna disfunción y demás, ¿de acuerdo? Esto es algo alucinante, porque imprimir células o tejidos con tu ADN, ¿no? Que estén adaptados a ti, que no va a haber rechazo, imaginaos cuando puedan imprimir órganos, ¿no? Imaginaos cuando puedas sustituir y crear un corazón humano tuyo con tu ADN, con tu forma, y que puedan cambiártelo y que sea perfecto, ¿no? Esto, ¿cuántos años más de vida te va a dar? ¿Esto qué implicaciones tiene a nivel, como digo, de pirámide poblacional, ¿no? Y de supervivencia, o incluso, pues bueno, no voy a decir de inmortalidad, pero bueno, estamos hablando de que esto es un cambio bestial. Por tanto, solamente podemos todavía imaginar, si acaso, pero no podemos realmente saber qué es lo que va a venir, ¿no? Igual que, pues no podemos saber que iba a haber, pues por ejemplo, aplicaciones móviles cuando ni siquiera existían móviles en la industria, ¿no? Porque no había pues tecnología para ello. Entonces, esto es algo que pasa muy frecuentemente. No podemos imaginar algo cuando ni siquiera la tecnología que lo habilita o que lo habilitará pues está en el mercado o está preparada, ¿de acuerdo? Pero va a llegar, y desde luego va a llegar bastante más pronto de lo que imaginamos. Desde luego, en la década que viene va a haber muchísimas oportunidades relacionadas con el mundo de la impresión 3D, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por contar un par de casos más de tecnologías de ejemplo que están cambiando todo esto, ahí está, pues por ejemplo, también la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿vale? Hasta ahora pues era algo que pues salía en las películas, ¿no? Pero hoy ya con el nivel de calidad que tienen tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, está permitiendo hacer cosas como operaciones a distancia, está permitiendo hacer cosas como mundos virtuales en los que poder trabajar y compartir. Bueno, ya sabéis un poco el caso de Facebook cuando compró la empresa Oculus, ¿no? Y la inversión tan brutal que hicieron para ser los primeros players, ¿no? Los primeros pioneros en esta tecnología y sus aplicaciones, y lo que están preparando es alucinante, con lo cual
cual esto vamos a verlo y vamos a entenderlo cuando lo tengamos. Ahora mismo, pues prácticamente, como digo, es un tema de jugar y de, diversión, pero las aplicaciones, las implicaciones que esto puede tener para nuestra vida, para nuestras relaciones humanas, para nuestro trabajo, va a ser alucinante, y la industria que esto va a generar es también alucinante, con lo cual, y pensando ya que esto es una realidad que viene en esta década, no mucho más para allá. Y por último, pues bueno, todo el tema de movilidad que está cambiando, ¿no? Hay muchísimo que estamos pues viendo, que está pues desde los cambios de Uber y tal, que parecía que no iba a llegar nunca aquí a España, por ejemplo, ¿no? Y llegó, y cómo llegó, ¿no? Y cuánto impacto ha tenido, ¿no? Incluso en la política de nuestro país, bueno, y de otros muchos, hasta pues cosas como los vehículos autónomos, ¿no? Es alucinante lo que esto no nos creemos que va a llegar, y va a llegar pues mucho antes de lo que imaginamos, ¿no? Hay una frase muy buena en Twitter que hace unas semanas puso Elon Musk, el fundador de Tesla, que es: comprar un coche en 2019 que no pueda actualizarse a conducción autónoma es como comprar un caballo en vez de un coche en 1919. ¿Vale? Es, bueno, alucinante la frase, es un poquito quizás no pretenciosa, pero realmente es verdad que esto cuando llegue va a ser una barbaridad, porque la tecnología existe, funciona, es muy muy buena, está demostrada que llega a mucho más nivel de control que de una persona que tiene pues sus fallos humanos, y más cuando estamos hoy día todo el día pendiente del móvil y demás, pues nos ponemos enfermos, ¿no? Y bebemos alcohol y todo ese tipo de cuestiones, con lo cual realmente los coches autónomos, que son una realidad ya, lo que le falta es un poco la fase final de despliegue en mercado y también la regulatoria por los gobiernos. Esto es muy 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 probable que lo veamos también en esta década, y esto va a generar también, como digo, industrias alucinantes que ni siquiera llegamos ahora mismo a imaginar. Y bueno, pues desde luego hay muchas otras tecnologías, muchas otras tendencias que podría comentar aquí, pero bueno, ya el tiempo de hoy se me ha acabado, y creo que, grosso modo, pues son las más importantes, que están viviendo cambios bestiales y que van a impactar de forma espectacular en la forma de emprender, como decía antes, y también en la forma de vivir en esta década de 2020. Así que, pues bueno, aprovechad la oportunidad, lanzaros a aprender de todo esto, porque es súper interesante y porque nos va a tocar vivirlo, nos guste o no. Así que bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y sabes que puedes escuchar cada día este podcast con iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, además de también, por supuesto, recibir las notas del programa por email registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Te agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones 5 estrellas en iTunes y en iVoox, y también, por supuesto, cada vez que compartís un episodio del podcast en vuestras redes sociales para que lo vea más gente. Muchísimas gracias. Volvemos mañana con un nuevo caso emprendedor. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!